Amigos, buenos días. Bienvenidos a la revista 110 en este inicio de semana. Qué bueno que usted prefiera informarse con nosotros. Les tenemos como de costumbre las principales noticias acontecidas este fin de semana, la agenda de hoy y por supuesto cómo anda el mundo. Gracie de la Cruz les hace compañía. En pantalla está mi cuenta de Twitter, @Gracies de la Cruz. Recuerden que estamos en vivo a través de Telecentro Canal 13, Carivisión Canal 26 y la 107.7 Romántica FM. A continuación, los hechos tal y como han ocurrido. Bueno amigos, y en este lunes 15 de abril del año 2013 iniciamos con las noticias internacionales más destacadas. Yo sé que muchos de ustedes están esperando saber qué ha ocurrido en Venezuela, porque ayer también la República Dominicana estuvo muy atento al desarrollo de las elecciones. Bueno, pues han sido unos resultados que se esperaban, pero no con tan poco margen de haber perdido Capriles y de haber ganado Nicolás Maduro. La diferencia son apenas unos 235,000 votos, es un porcentaje importante. Hay reacciones ya del candidato Nicolás Maduro, ya hoy presidente, reacciones de la oposición, Enrique Capriles Radonsky, y también reacciones del CEN, el Centro Nacional Electoral de Venezuela, que ha venido pues siendo el protagonista de estos hechos. Vamos a iniciar contándoles en el orden en que se fueron dando los acontecimientos. Primero es bueno que ustedes sepan que hubo una buena participación del electorado en Venezuela. No votaron los 18 millones que se esperaban, que estaban listos para hacer su voto, pero hubo una participación buena. Las colas se observaron desde tempranas horas de la mañana. Es cierto que con relación a la última elección en el que ganó Chávez, la gente decidió salir a votar un poco más tarde. Lo han aplicado, lo han explicado más bien los líderes de la oposición en que fue una estrategia que ellos utilizaron. ¿Por qué? Porque en las elecciones donde ganó el 7 de octubre, donde ganó Hugo Chávez Frías, el gobierno pudo detener un poco el voto de la oposición, cerrando inmediatamente se cumpliera la hora de los colegios electorales. Y en esta ocasión la estrategia de la oposición fue mandar a la gente a votar a cuenta gota, y los jóvenes, que son los que tienen mayor resistencia, mandarlos a votar ya cuando faltaba una hora y media antes del cierre de las votaciones. Por eso vimos que los colegios estuvieron repletos de personas, que el CEN no tuvo más opción que decir que la ley establecía que aunque terminara la hora, mientras haya gente en las colas, toda esa gente tenían que votar. Esa fue la estrategia avalancha de la que habló Enrique Capriles Radonsky en el día de ayer. Se produjeron incidentes, pero menores. En sentido general, ha sido un proceso democrático, participativo, un proceso también cargado de mucho civismo, de mucho orden por parte de los venezolanos, y le han dado a la América Latina un buen ejemplo en el desarrollo de participación en este tipo de certámenes electorales. Ahora bien, se produjeron también irregularidades, violaciones a la ley electoral. ¿Qué ocurrió? Bueno, hay un hecho que ha causado mucho impacto en la mayoría de los países latinoamericanos, porque 4 ciudadanos venezolanos fueron al centro de votación, ejercieron su derecho al voto. Ustedes saben que las votaciones en Venezuela son totalmente electrónicas. Entonces, cuando va la persona, se ubica, ¿no? Se ubica en el centro de votación,
va entonces al aparato donde se les toma la huella dactilares. Miren estas gráficas para que comprendan lo que les estoy explicando. 4 ciudadanos, primero hicieron su fila. Segundo, ingresaron su número de cédula en el lector de captahuella. Tercero, el votante ya con su huella fue a la máquina y marcó la cara del candidato de su preferencia. Pero ¿qué pasa? Que esa máquina te tiene que dar a ti un volante, que es la constancia de que usted haya votado, porque usted no hace nada en marcarlo en la máquina y entonces no tener el volante y depositar ese volante finalmente en la urna. Bueno, pues varios ciudadanos, después de que tenían su volantito, se lo comieron. Entonces el voto era nulo, de acuerdo a las leyes, a la ley electoral en Venezuela. Eso fue uno de los hechos más curiosos. Otra irregularidad que se comentó mucho ayer es que en el estado de Apure la oposición denunció de que se estaba realizando voto asistido. Dice la ley que cuando una persona, ya sea envejeciente, sea una persona convaleciente, necesite ayuda, un miembro de la mesa se va a parar, lo va a llevar a la urna y entonces lo va a ayudar ahí para que pueda hacer todo este proceso de votación que es electrónica. Bueno, pues la oposición denunció que era una misma persona de la mesa la que estaba haciendo voto asistido a varios ciudadanos y que eso era una forma de amedrentar al votante. Ustedes saben muy bien que también, como en Venezuela, en América Latina, los barrios, las comunidades, todo el mundo se conoce. Entonces, como todo el mundo se conoce, sabe cada quien a quién le dará su voto, y eso es una manera de, digamos, de controlar un poco las votaciones. O sea, los miembros de la mesa, los delegados de los partidos saben, las personas que están en la fila, si las conocen, su voto a cada quien, a qué candidato se lo darán, y entonces ellos tienen ahí una especie de control y de conteo previo antes de que se cierren las votaciones en esa mesa electoral. Bueno, pues estos fueron parte de las irregularidades que denunció la oposición, pero que el Centro Electoral Nacional no las tomó en cuenta. Cuando los líderes opositores hablaron de estas irregularidades, el Consejo consideró que no era algo de importancia y pues hasta el momento no se han pronunciado sobre esas irregularidades. Ahora bien, así ha sucedido todo el proceso, ya hay resultados, se vivieron momentos de mucha tensión. Los dominicanos que le dieron seguimiento a la cobertura en Venezuela nos recordamos de muchos episodios que vivimos aquí en las últimas elecciones, que hemos vivido en las últimas elecciones en nuestro país, con Radio Bemba, con los resultados a boca de urna que favorecían a Enrique Capriles, que favorecían a Nicolás Maduro, como una guerra psicológica ante los votantes, la desesperación de los electores a través de las redes sociales. Twitter explotó ayer, comentando todo el acontecer de actualidad noticiosa en Venezuela. Y uno de los puntos más polémicos fue cuando Nicolás Maduro admitió que su cuenta de Twitter fue hackeada, como también fue hackeada la cuenta del Partido Socialista y de otra dirigente de esa organización política. Eso genera una serie de debates, una serie de chistes, y ustedes saben que los venezolanos tienen muy buen humor. Pero el desarrollo de las elecciones ha sido, la verdad, exitosa. Estos son los resultados que finalmente, no a la hora esperada, hora y media después, dio a conocer el Centro Nacional Electoral Venezolano. Se esperaba que la señora Tibisay iba a hablar
cerca de las 10 de la noche, como tiene acostumbrado al pueblo venezolano. En las últimas elecciones que ha ganado Chávez, casi siempre antes de las 10 de la noche se da el resultado abrumador. Pero en este caso, las especulaciones pues estuvieron a la orden del día porque se extendió 1 hora y media. ¿Por qué? Se estaba negociando. ¿Qué se estaba negociando? El resultado final con Nicolás Maduro y también con Enrique Capriles Radonsky. Esto se estila en todos los países del mundo. Cuando hay una elección muy cerrada, pues se los comunican a los candidatos y también se les pide de que se comprometan a respetar el resultado del árbitro. Bueno, pues ahí está en pantalla. Nicolás Maduro, 50,66%. Estamos hablando de que los votos escrutados a nivel nacional hasta el momento es de 99,12%. Nicolás, 50,66%. Y Enrique Capriles Radonsky, 49,7%. Nicolás obtuvo 7.505.338 votos y Enrique Capriles 7.270.403 votos. Estamos hablando de una diferencia de 235.000 votos. Es lo que hasta el momento se conoce como cifras en Venezuela. Quiero ponerle las declaraciones exactas de la señora Tibisay Lucena, que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral Venezolano. Con estas palabras dio a conocer los resultados anoche ante una población impaciente. Dirimir nuestras diferencias, decidir los destinos del país en paz y a través de los votos. Con una transmisión del 99,12% y una participación relativa del 78,71% de los electoras y los electores, tenemos el candidato Nicolás Maduro Moros, 7.505.338, con el 50,66% de la votación. El candidato Enrique Capriles Radonsky, con 7.270.403 votos para el 49,07%. Otros candidatos y candidatas, 38.756 para un porcentaje del 0,26%. Queremos decirle al país también que hemos conversado con los candidatos en vista de estos resultados tan cerrados, con una tendencia irreversible como el Consejo Nacional Electoral tiene acostumbrado al país. No damos resultados cuando no son irreversibles. Estos son los resultados irreversibles que el pueblo de Venezuela ha decidido con este proceso electoral. Queremos decirles también a los candidatos, a las organizaciones políticas, a los comandos, que ahora es el momento de ir a sus casas a indicarles a sus seguidores y a sus seguidoras la tranquilidad y transmitirle la tranquilidad que el pueblo todo se merece. Esas fueron las palabras de la señora Tibisay Lucena, que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, dando a conocer ayer estos resultados. ¿Qué pasó? Bueno, ya la gente de Caracas estaba en las calles porque se lo había pedido el candidato, hoy presidente, Nicolás Maduro, en vista de que los voceros de la oposición estaban alertando a la opinión pública de que se estaba produciendo algo que no se sabe. Señores, el fantasma del fraude colosal no solamente ocurre aquí, también lo vimos ayer
en Venezuela con estos voceros alertando de que pudiera suceder algo, pero no decían claramente qué. Se estuvo especulando de que Enrique Capriles no iba a aceptar los resultados electorales tal y como ha ocurrido en el día de ayer. Inmediatamente se produjo la alocución de la señora Tibisay, se produjeron estas palabras de Nicolás Maduro celebrando su triunfo en las elecciones del día de ayer. Hemos venido aquí 17 veces, con 17 victorias del pueblo. Y esta es otra victoria, homenaje a nuestro comandante Hugo Chávez. Ahí está él, en su balcón, bendiciendo a este pueblo. 14 años construyendo una democracia de nuevo tipo, un sistema electoral absolutamente confiable y transparente. Hemos recibido oficialmente la información del poder electoral. En una democracia son los poderes públicos. En este caso, en unas elecciones son los organismos públicos. Bueno, hubo un documento que Enrique Capriles se negó a firmar, en el que el gobierno proponía que la oposición iba a aceptar estos resultados tal y como fuera, aunque sean cerrados por un voto. Enrique no quiso firmar ese documento, aunque en diversas ocasiones públicamente dijo que iba a aceptar los resultados electorales. Sin embargo, anoche, luego de que hablara la señora Tibisay, hablara Nicolás Maduro, estas fueron las declaraciones de Enrique Capriles Radonsky. Nuestra Venezuela, a nuestro pueblo, yo no pacto ni con la mentira ni con la corrupción. Mi pacto es con Dios y con los venezolanos. Nosotros queremos que se haga la auditoría, que se cuente voto por voto, porque estamos hablando nada más y nada menos que de una diferencia. Es una diferencia pequeñita, así, mírela, así de pequeñita, así. Por eso yo le digo, y se lo digo a usted, candidato del gobierno, el gran derrotado el día de hoy es usted. De esta manera, Enrique Capriles reaccionó diciendo que no acepta los resultados hasta que no se produzca una auditoría. Él sostiene que debido a las irregularidades que se cometieron, ahí hay más o menos unos 200.000 votos que le han restado a él y que por tanto la diferencia entre ambos candidatos es mucho más pequeña, y él quiere que esa auditoría se lleve a cabo para entonces decir si acepta los resultados y reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Quiero presentarle, amigos, cómo se desarrolló las votaciones de los venezolanos aquí en la República Dominicana, porque los de Miami estuvieron muy activos. Como cerraron el consulado en Miami, estuvieron viajando a otras comunidades para participar en esta votación. En total, en el extranjero habían 304 mesas electorales en 88 países y podían ejercer al voto alrededor de 100.000 ciudadanos. Aquí en la República Dominicana estaban hábiles para votar alrededor de 600 venezolanos. No todos fueron. Vamos a presentarle esta crónica para que vean cómo se desarrolló los hechos ayer, con mucho orden, con mucho civismo, en la Embajada de Venezuela en la República Dominicana. La única queja fue Juan Uvieres. Increíble, hasta en la sopa están los transportistas haciendo de la suya. ¿Por qué? Porque Juan Uvieres se puso con un grupo de guaguas frente a la embajada del lado del mirador con pancartas dándole el apoyo a Hugo Chávez.
mientras la relacionadora pública de la embajada dijo que esa campaña de apoyo no era política, sino que era en solidaridad a la revolución venezolana. ¿Qué cuento, señores? Cuento allá y cuento aquí. Es lo mismo la clase política latinoamericana. Vean esta crónica. Personas acudieron a ejercer su derecho al voto. Y en la República Dominicana, esa comunidad estuvo muy activa ante lo que podría suceder después de este día. Bien, en Venezuela se está dando con bastante normalidad, una fiesta democrática. Todo el mundo ejerce su derecho al voto, el que sea venezolano donde quiera que esté. El que sea venezolano hoy tiene que decir yo soy venezolano. ¿Lo ejerció ya? Ya, yo lo ejercí rápidamente. Bueno, eso esperamos todos esperamos por el cambio y que se mejore toda la situación del país. Pero como en todo proceso, las diferencias partidarias estuvieron presentes. Seguidores del candidato Enrique Capriles denunciaron un trato desigual en el área consular donde ejercen el sufragio. Sí, hace pocos minutos una persona que trabaja en la embajada, adepta al gobierno, al oficialismo venezolano, decidió reclamarme porque con mi gorra tricolor, el color de mi bandera, de mi país, él entendió que yo estaba haciendo propaganda política. Otros se quejaron por la concentración de dominicanos simpatizantes del oficialismo al frente de la embajada. Nos llama la atención que el otro lado de la embajada, en el parque, hay una acumulación grandísima de gente con clara tendencia a favor del gobierno. Eso yo entiendo que es inconstitucional, eso está prohibido por la ley, sobre todo en el día de las elecciones. Entonces no entendemos cómo se permite eso. Lo que de inmediato fue negado por la embajada venezolana en el país. No, realmente no es propaganda oficialista, les estoy informando que todos los años, después del 2002, cuando tuvimos aquellos fatídicos eventos del golpe de abril, a partir de ese año, todos los años en los países que son solidarios con Venezuela, se realiza una jornada que se llama Jornada Mundial de Solidaridad con la Revolución. De los 675 venezolanos inscritos en el padrón, muchos llegaron con la esperanza de que ocurra lo mejor para su país. Solamente Dios lo sabe. En manos de Dios estamos y esperanza y que todos trabajemos por lo que queremos, por nuestro país. En el colegio electoral ubicado en el área consular de la embajada funcionaron 2 mesas y hasta las 6 de la tarde los venezolanos con derecho al voto tuvieron la oportunidad de escoger entre Nicolás Maduro y Enrique Capriles. Se espera que a las 9 de la noche sea emitido el primer boletín en Venezuela y entonces es cuando oficialmente se inicia el conteo de los votos en este colegio electoral. Bueno, amigos, estos resultados electorales, Nicolás Maduro 50,66% versus un 49,7% de Enrique Capriles Radonsky, aún con los votos escrutados de un 99,12%, 7.505.338 personas a favor de Maduro y 7.270.443 personas a favor de Enrique Capriles Radonsky, hablan mucho. Son números que hablan por sí solos. Señores, una oposición que ha sacado más votos que en los últimos años. En estas elecciones Capriles ha sacado más votos que cuando estaba vivo Hugo Chávez. ¿Por qué? Evidencia que obtuvo la votación de personas que no simpatizaban con su discurso, sino que eran anti-Maduro, porque la figura de Nicolás Maduro como candidato no impactó en Venezuela, no pegó. Ese es el resultado de las elecciones. Estando un país en duelo, hace un mes que murió Hugo Chávez, teniendo a su favor todos los organismos institucionales, teniendo a su favor todos los medios de comunicación, logrando una negociación con Diosdado Cabello, que es opositor de Nicolás Maduro, para que lo apoyara en estas elecciones, violando la Constitución también, porque Nicolás Maduro no tenía que juramentarse como presidente encargado, le tocaba a Diosdado Cabello, pero hubo ahí
una negociación para violar la Constitución y las leyes establecidas en este país, con la anuencia de los países de América Latina. ¿Por qué? Porque Chávez utilizó el petróleo políticamente. Y ahora ningún país, no es verdad que ningún país beneficiario de Petrocaribe va a hablar sobre las irregularidades que han ocurrido en Venezuela. Eso no es verdad, ni siquiera nosotros. En Miami, en Venezuela, ¿cómo se les dice a los países del Caribe que son beneficiarios de Petrocaribe? Los chulos del Caribe, desnotando que son países que son beneficiados de petróleo, cuando de las riquezas de Venezuela, cuando esas riquezas se necesitan a favor del ser humano en Venezuela. Entonces son unas elecciones que evidencian muchas cosas, amigos. Evidencia lo malo que fue como candidato Nicolás Maduro, lo malo también porque cometió muchísimos errores Enrique Capriles Radonsky, pero vemos ahí una sociedad casi completamente dividida, con un margen de apenas de 235,000 votos. A eso hay que sumarle que en Venezuela votan los policías y votan también los miembros de las Fuerzas Armadas. Ellos votan, se les permite ejercer su derecho al voto. O sea que son resultados que vamos a estar analizando mucho en estos días por el liderazgo de la oposición, porque ha disminuido en la preferencia electoral ese discurso tan radical que mantuvo Nicolás Maduro. Pero estas son unas votaciones que en un principio fueron justificadas como un homenaje a la figura de Chávez, y miren el resultado. Por poco gana la oposición en Venezuela. Nicolás Maduro va a tener que revisar su discurso. Va a tener entonces que revisar si va a continuar con algunas políticas de Chávez, porque la evidencia también que un gran sector de la población venezolana no está de acuerdo por cómo van los destinos de ese país, con una crisis económica tan seria como la que están pasando los venezolanos allá. Hay una serie de programas sociales que no se sabe si el mismo Maduro va a poder continuarlo pese a todo lo que dice, debido a ese problema económico. Maduro, un candidato malo, y Enrique Capriles, pues también tiene lo suyo. Vamos a ponerle en pantalla nuevamente los resultados que están siendo cuestionados por la oposición venezolana. Apenas una diferencia de 235,000 votos, de acuerdo a los documentos que presentó Enrique Capriles Radonsky en el día de ayer. La diferencia es menos, aunque no habló de porcentaje, dijo que tiene pruebas de que las irregularidades que se han cometido le han restado a él más de 200,000 votos, y que con esos votos la diferencia es mucho menor, y que él quiere una auditoría hasta que se den a conocer los resultados. Miren cómo está la prensa de hoy, las portadas de Venezuela, el periódico El Nacional. Elecciones reñidas. Maduro ganó con el 1,59% de diferencia. Capriles no acepta los resultados y está exigiendo un conteo. Diario 2001, miren aquí, por un pelín ha ganado Nicolás Maduro. ¿Ustedes creen que con todo el poder que tenía Nicolás Maduro era como para que ganara por un pelín? Ahí evidencia lo malo que es. Maduro ganó por un pelito, dice el periódico Últimas Noticias. Y finalmente, miren este periódico, versión final, Maduro ganó con ventaja del 1,5% de los votos. Esa es, amigos, la situación hasta el momento en Venezuela. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a contar los principales hechos noticiosos acontecidos este fin de semana y la agenda de este día en nuestro país.